Muy buenos días, amados hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Les saludamos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles que se encuentren bien y que las bendiciones de Dios sean sobre sus vidas. Amados hermanos, amadas hermanas, gracias a Dios y a su misericordia, una vez más estamos aquí para compartirles el mensaje de la bendita, gloriosa palabra de Dios. En esta hora, hermanos, yo quiero compartirles un mensaje, creo que muy importante, como todos los demás que emanan de la palabra de Dios. Y este mensaje que quiero compartirles lo he titulado de la siguiente manera: quien realmente le está dando batalla al enemigo es la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Y cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? Se ha debatido tanto acerca de esto, de quién es la verdadera iglesia de Jesucristo. La verdadera iglesia de Jesucristo es aquella que realmente le busca, le ama, le teme, le obedece y hace su voluntad. Esta es la iglesia verdadera de Jesucristo, la que se está llenando del poder del Espíritu Santo día a día por estar en real e íntima comunión con Él diariamente a través de la oración. Es aquel hombre, aquella mujer muy interesados en estar con Dios, comunicando, hablando, platicando, relacionándose con Dios, mostrando de esta manera amar el estar con Dios, el querer conocer más a Dios a través de la oración, el querer hacer más cada día la voluntad de Dios. Los nombres importan y no importan mucho, porque cualquiera se puede llamar iglesia. Y cualquiera se puede autodenominar como la verdadera iglesia de Jesucristo. Y muchos lo hacen. Muchos se proclaman la verdadera iglesia de Jesucristo. Pero ojalá y su proclamación sea real. Ojalá y su proclamación sea verdadera. Ojalá y lo que se dicen, esto realmente sea una real verdad. Porque si no, se están engañando a sí mismos. Si no, nos estamos engañando a nosotros mismos, aun cuando nos estemos proclamando como verdadera iglesia. Aun cuando nos estemos denominando como verdadera iglesia. Si lo que yo dijera eso fuera, yo diría muchas cosas buenas de mí. Hablaría demasiadas cosas buenas de mí. Pero no realmente es lo que yo diga. No realmente es lo que yo crea. No es realmente lo que yo sienta. Sino lo que me diga la bendita, santa y gloriosa palabra de Dios. Quien le está dando batalla al enemigo, quien realmente le está dando batalla al enemigo, no son los autodenominados iglesia. No son los que se proclaman iglesia. No son los que se autodenominan iglesia verdadera o se proclaman iglesia verdadera. Porque a veces el mucho hablar nos lleva a mentir.
Y a veces nos sentimos en la necesidad de hablar muy bien de nosotros porque nuestras actitudes, hechos y obras no pueden confirmar. Porque quien realmente es iglesia verdadera, ni siquiera necesita proclamarse iglesia verdadera. Quien realmente es iglesia de Jesucristo, no se ve en tanta necesidad de proclamarse iglesia de Jesucristo. Quien es iglesia verdadera, no se proclama iglesia verdadera, proclama a Jesucristo y solo a Jesucristo. Pone en alto a Jesucristo y solo a Jesucristo. Da a conocer a Jesucristo y solo a Jesucristo. No está tan interesado en dar a conocer su iglesia. No está tan interesado en dar a conocer su denominación. No está tan interesado en dar a conocer su religión. No está tan interesado en darse a conocer él o ella. No. Quien es iglesia verdadera de Jesucristo, solo habla de Jesucristo y solo de Jesucristo y proclama a Jesucristo. No le importa que la gente conozca a alguien o a algo, a otra cosa, o a él o a ella. Quien es verdadera iglesia de Jesucristo, le interesa, le urge que la gente, que todos, a quien realmente conozcan y reconozcan, sea a Jesucristo, el Salvador del mundo. Esta es la verdadera iglesia, la que está orando constantemente, la que está en comunión con Dios diariamente, en una comunión íntima. No hay día que se le pase sin haber estado el tiempo debido y suficiente con su Señor, platicando con Él, relacionándose con Él, conversando con Él, teniendo comunión con Él. Quien realmente es parte de la verdadera iglesia no necesita proclamarse iglesia. Claro, tendrá su nombre como iglesia, pero no tiene que andar gritando a los cuatro vientos: miren, yo soy iglesia, miren, yo soy la verdadera, miren, yo esto. No, porque según la palabra de Dios, los reales, los verdaderos, quien da testimonio de ellos, no son ellos mismos, sino el Espíritu Santo que mora en ellos. Esta es la verdadera iglesia de Jesucristo. Una iglesia mansa, humilde, sencilla, entregada, unida, pero no solamente unida en lo que cree y le parece y hasta le conviene, sino unida en Dios de verdad. Unida en buscar la real e íntima comunión con Dios. Unida en la oración, unida en el ayuno, unida en la meditación de la palabra de Dios, unida y esforzada en esforzarse por obedecer la bendita palabra de Dios. La iglesia verdadera es aquella que, aunque le cuesta y le es difícil, ama el hacer la voluntad de Dios y se esfuerza de verdad en hacer la voluntad de Dios. Esta es la iglesia verdadera de Jesucristo. Y esta es la que en estos tiempos, y siempre en todos los tiempos, pero quiero enfocarme a estos tiempos finales, donde la maldad se ha multiplicado, donde el pecado ha aumentado, donde la violencia está por todas partes, la perversión está tan terrible en el mundo, donde las cosas están cambiando, pero no para bien, sino para mal. Parece que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Daniel, que en los últimos tiempos
vendría un hombre que cambiaría los tiempos y la ley, refiriéndose a la ley de Dios. Todo se está cambiando. Dios dijo hombre y mujer. Y ahora, ¿qué se está diciendo y está mirando en el mundo? Lo contrario a lo que Dios determinó, a lo que Dios estipuló. Ahora, mujer con mujer. Ahora, hombre con hombre. Dese cuenta, se están cambiando los tiempos y la ley de Dios. Y todavía no aparece aquel inicuo. Y todavía no aparece el anticristo. Y los tiempos y la ley ya están cambiando. Parece que la humanidad está diciendo lo que Dios decretó, lo que Dios dijo, lo que Dios estipuló, no es tan bueno o no es bueno. Parece que la humanidad tiene mejores ideas que Dios. Parece que la humanidad tiene mejores pensamientos que Dios. Parece que la humanidad tiene más sabiduría que Dios. Triste y lamentablemente eso es lo que estamos viviendo. Pero detrás de todo esto está el enemigo de las almas, Satanás. Está manipulando a los grandes de la tierra. Está trastornando a los grandes de la tierra. Y lo está manipulando a su antojo y ellos ni cuenta se dan. Y están haciendo cosas terribles, cosas horribles en el mundo entero. En vez de arreglar el mundo, lo están autodestruyendo. Están dañando, están perjudicando. Están tratando de acabar con los buenos principios morales de la palabra de Dios. Están tratando de hacer a un lado los mandamientos de Dios y tratando de aplicar como autoridad los mandamientos de los hombres. El Señor tenga misericordia. Pero ¿quién se va a mantener firme? ¿Quién se va a mantener bien parado espiritualmente? ¿Quién le va a hacer frente al enemigo? ¿Y quién le va a dar batalla al enemigo en estos tiempos peligrosos que nos ha tocado vivir? ¿Quién? ¿Quién? Pues aquí yo quiero darles la respuesta con la palabra de Dios. Quien realmente le está dando batalla al enemigo y le está frenando, le está estorbando, le está impidiendo, porque es verdad que el enemigo parece estar imperando y haciendo de las cosas en el mundo, pero no ha podido hacer todo lo que trama, lo que planea, lo que quiere. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que, aunque no sean demasiados, aunque no sean muchísimos, aunque no sea la mayoría, los pocos que hay en el mundo entero, que realmente son iglesia de Jesucristo, están llenos del poder del Espíritu Santo. Y es aquí donde he fundamentado este mensaje, en esta parte que voy a leer para ustedes. Si usted tiene la Biblia, tómela y lea conmigo. San Mateo capítulo 16, versículo 17. Vamos a leer desde el 16 hasta el 19. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 16 hasta el 19 dice así. Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, coma, y dice, ahí está una coma, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amados hermanos, amadas hermanas,
muchos aquí esto lo toman como demasiado literal. Pero no, aquí hay una grandiosa representación. Y aquí nos encontramos a Jesucristo en los versículos anteriores, a los discípulos, a los apóstoles, preguntándoles que la gente qué opinaba de él, la gente qué decía de él, quién la gente decía que él era. Y le dijeron los apóstoles a Jesús, dice, y ellos le dijeron, unos que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías, o otro alguno de los profetas. Pero Jesús les dice, bueno, es lo que dice la gente, es lo que opinan los demás. Eso es lo que opinan los que no están aquí con nosotros. Jesús les dijo, ¿y ustedes qué opinan de mí? ¿Ustedes qué dicen de mí? ¿Ustedes quién creen que realmente soy yo? Y uno de los discípulos, un hombre llamado Pedro, se levantó, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, y le dijo al Señor. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí está dando Pedro una grandiosa y maravillosa declaración real acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, el Señor le aclara, le dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. El mismo Padre Celestial le había revelado a Pedro quién era el que tenía enfrente, realmente quién era Jesús. Y Pedro lo declaró por revelación de Dios. Jesús le sigue diciendo, le dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí está claro, mas yo también te digo que tú eres Pedro. Porque el Señor a este hombre le cambió su nombre. Antes se le llamaba Cefas y ahora el Señor está llamando Pedro, que la palabra Pedro, el nombre Pedro significa piedra. Eso es verdad. Y si nos damos cuenta, en el versículo 17, el Señor lo declara a este hombre como Simón, hijo de Jonás. Y en el versículo 18 le dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro. Queriendo decir, yo también te digo que tú eres piedra. Tú eres piedra. Eso le quiso decir el Señor. Le quiso decir el Señor, tú eres una de las piedras que va a conformar mi verdadera iglesia. Aquí que quede claro, no la piedra principal. Porque la piedra principal es Cristo Jesús. La piedra principal es el Señor Jesucristo. Y nadie más. Pedro es declarado como una de las piedras que conformarían la iglesia. Pedro está siendo ahí declarado como una de las piedras que conformarían el edificio. Pedro sería una de las piedras que conformarían el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, amadas hermanas, y esto es algo muy importante, porque mire, si leemos Efesios capítulo 2, quiero aclarar esto porque a veces aquí hay confusión. Se cree
a veces que Pedro es la piedra principal, y no, Pedro no es la piedra principal. Pedro es una de las piedras que conformarían el edificio espiritual. Y mire, Efesios 2:20 dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí el apóstol Pablo está aclarando quién es la piedra principal. Aquí el apóstol Pablo está aclarando quién es la piedra fundamento. Y la piedra principal es nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Pedro, en una de sus epístolas, él se declara como una de esas piedras vivas. No se dice él como que es la piedra principal, sino que él dice que nosotros somos como piedras vivas. Dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 5, dice así: dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegándoos piedra viva, reprobada, cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Aquí está aclarando el apóstol Pedro que nosotros, incluyéndose él, somos piedras que conformamos el edificio espiritual. Todos los que realmente buscamos a Dios y le servimos en espíritu y en verdad y de todo corazón, somos piedras vivas que conformamos el edificio espiritual, el cuerpo de Cristo. Pero la cabeza es Cristo Jesús. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. El cimiento de la iglesia es Cristo Jesús, no Pedro. El fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Dice el Señor: mas yo también te digo que tú eres Pedro. Y está una coma ahí para continuar con lo demás. Y dice más: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se estaba refiriendo a él mismo, dijo, y sobre esta piedra. Si lo queremos trasladar a la declaración de Pedro, también lo podemos parafrasear a como que el Señor dice: y sobre esta declaración que tú mismo declaraste, sobre esta afirmación que tú mismo declaraste, sobre mí mismo, quiso dar a entender el Señor que sobre él se edificaría la iglesia. Y esa es la iglesia de la cual más adelante dice: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cualquier iglesia fundamentada sobre otro fundamento que no sea Jesucristo va a ser arrastrada, arrasada y hasta consumida. Se puede llamar iglesia y hasta se puede denominar iglesia verdadera, pero esto no le va a valer.
cuando venga la corriente, cuando venga el torrente, cuando vengan las fuerzas del mal, esa iglesia que no esté fundada realmente sobre Jesús va a ser arrastrada y posiblemente va a acabar siendo aliada del enemigo. Ojalá que no vaya a ser usted, ojalá que no vaya a ser yo. Dice el Señor: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y dice más: y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pedro no está representando a Jesús. Pedro no está siendo puesto en lugar de Jesús. Pedro no está representando a Dios. Pedro no está en lugar de Dios, no. El lugar de Dios nadie lo puede ocupar. El lugar de Dios nadie lo debe ocupar. Cualquiera que intente ocupar el lugar de Dios será cortado de Dios. Porque el mismo Lucifer, por eso fue despeñado del cielo. Porque Lucifer quiso ocupar el lugar de Dios y Dios no lo pudo permitir. Dios no lo permitió. Prefirió cortarlo. Prefirió despeñarlo. Prefirió desecharlo. Porque no podía nadie, ni debía nadie ocupar el lugar de Dios. Porque Dios solo es Dios y Dios solo hay uno. El que nos creó y nos hizo a su imagen y semejanza. A quien Pedro representa aquí es a la iglesia. A quien Pedro representa aquí es a usted, verdadero cristiano. Porque si usted es un falso cristiano, si usted es un falso hijo de Dios, si usted no está cimentado en Cristo, usted no es representado por Pedro. Porque Pedro está representando a la verdadera iglesia de Jesucristo. Porque Pedro se estaba cimentando en Jesucristo. Pedro se estaba fundando en Jesucristo. Y después de él, todos los demás y hasta nosotros, ahora debemos de cimentarnos en Jesucristo, como él se cimentó en Jesucristo. Es más, según la historia, el apóstol Pedro también fue crucificado. Pero él, según la historia, se dice que él mismo pidió no ser crucificado en la misma postura de que Jesús fue crucificado. Él pidió ser crucificado de diferente manera, de pies para arriba y cabeza para abajo. Muy diferente a la forma que fue crucificado su Señor, nuestro Señor Jesucristo. Él nunca intentó ocupar el lugar de Jesús. Él nunca quiso ocupar el lugar de Jesús. Él reconoció que Jesús es y será siempre el grande, el todopoderoso, el salvador del mundo, el que debe y debe estar siempre, para siempre, por encima de todos. Porque Él es la cabeza, porque Él es el fundamento, porque Él es el cimiento, nuestro cimiento. Cualquiera que no tenga por cimiento y fundamento a Jesucristo está cimentado y cimentada así, pero en cimiento falso, en fundamento falso. Y al final va a ser arrastrado con todo y fundamento. Porque ni él ni su fundamento se van a poder sostener ante los embates malignos de Satanás, del enemigo. Por eso dice el versículo 19:
si lo parafraseáramos, le podríamos decir así: y a mi iglesia le daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué le estaba dando esta autoridad a Pedro? Porque esta misma autoridad pasaría a todos los que creían en Jesucristo y se cimentaran en Él. Porque todos los que se cimentan en Jesucristo se llenan del poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros, y el Espíritu Santo en nosotros es el que tiene todo el poder para atar cualquier cosa o desatar cualquier cosa, no nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que puede hacer esta obra de atar o desatar. No nos la creamos, hermanos. Es que yo puedo atar. Es que yo puedo desatar. No, usted no puede nada. Yo no puedo nada. Si alguien puede atar, si alguien puede desatar, es Dios, por medio de su Espíritu Santo. Pero si Dios mora en usted, si el Espíritu Santo realmente mora en usted porque usted tiene una comunión íntima con Dios, entonces el Espíritu Santo va a hacer esta obra a través de usted, y usted solamente le va a dar la gloria a Dios, porque el Espíritu Santo en usted, a través de usted, va a ser el que va a atar y va a desatar, pero va a ser el Espíritu Santo dentro de usted. Usted no se va a agarrar a atar por aquí, por allá, lo que sea y cualquier cosa, no. Usted solamente lo que debe hacer es llenarse del poder de Dios, llenarse del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sabrá qué hacer, y lo que haga estará bien y correcto. Usted va a querer atar lo que no debe, usted va a querer desatar lo que no debe, usted va a querer atar hasta lo que no le conviene, usted va a querer desatar hasta lo que no es bueno, porque usted tiene una vista muy corta, yo tengo una vista muy corta humanamente. El único que sabe lo que hace es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Él sí sabe lo que hace, y lo que es bueno, lo que conviene, y lo que será de bien, y lo que es necesario. Es el Espíritu Santo. Por eso se requiere que la iglesia realmente esté plenamente revestida del poder del Espíritu Santo. Que no solo se llame iglesia, que no solo haga demasiado, que no solo haga mucho, que no sean muchos solamente, sino que pocos o muchos, pero llenos del poder del Espíritu Santo. Pocos o muchos, pero llenos de la presencia de Dios. Haciendo demasiadas obras, haciendo muchas obras, haciendo pocas obras, pero llenos del poder del Espíritu Santo. Llenos de oración, llenos de comunión con Dios. Amados hermanos, amadas hermanas, quien realmente le está dando batalla al enemigo es la iglesia verdadera de Jesucristo y nadie más. No cualquier iglesia, sino la iglesia verdadera de Jesucristo. Una iglesia que se está limpiando, consagrando y santificando y preparando en ayuno y oración para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y mientras Cristo no viene, esa iglesia está siendo de verdad, con la misma ayuda del Espíritu Santo, la verdadera y real obra de Dios, la verdadera y real voluntad del Señor. Y no se anda autoproclamando y diciendo soy esto y aquello, no. Por este lado la iglesia verdadera está calladita. Por ese lado la iglesia verdadera está en silencio. Porque la iglesia verdadera no se tiene que autoproclamar. La iglesia verdadera no tiene que autodenominarse, no. La iglesia verdadera, quien testifica por ella es el Espíritu Santo. La iglesia verdadera, quien testifica por ella es Dios mismo.
que obra en ella, a través de ella. No con palabras, sino con reales manifestaciones de su gloria, de su presencia, de su poder, de su gracia, de su amor y de su misericordia. Y esta iglesia ya no obra por sí. Esta iglesia ya no hace por sí. Esta iglesia ya no trabaja así por sí sola, sino que esta iglesia es Dios obrando, haciendo y trabajando en ella a través de ella. Y es Dios refrenando al mal a través de ella. Esta es la iglesia que le está dando batalla al enemigo, porque está llena del poder del Espíritu Santo, está llena de la presencia del Señor, y porque está fundada realmente en el fundamento principal, en Jesucristo. Hermanos, hermanas, reflexionemos en quién estamos fundados, en qué estamos fundados, en qué estamos fundados, en qué estamos cimentados. Analicemos. Si realmente es en Jesucristo, está usted asegurado, asegurada. Vengan corrientes fuertes, tempestades, mareas fuertes, contrarias, tempestades fuertes, corrientes contrarias. Venga lo que venga, si usted está bien cimentado, usted está bien cimentada, no hay nada que temer. Pero si usted está cimentado, cimentada en cimiento falso, en un cimiento ajeno al cimiento que es Jesucristo, cuidado, alerta. La corriente viene fuerte. Lo que estamos viviendo no es lo peor, viene algo más peor y más terrible, más horrible. Vienen cosas terribles, vienen ataques terribles. El enemigo viene como fuerte río, y quien no esté lleno del Espíritu Santo ni cimentado en Dios va a ser arrastrado por esa corriente del mal. Va a ser alcanzado por las tinieblas y arrasado por la oscuridad del mal del enemigo, y ni cuenta se va a dar. Pero es tiempo de que brillemos, es tiempo de que resplandezcamos con la gloria de Dios en nuestras vidas. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje que espero que les sea de bendición y de reflexión para usted, que a usted le lleve a reflexionar. ¿Se está usted autodenominando? ¿Se está usted llamando? Deje de autodenominarse, deje de autollamarse y deje que Dios testifique por usted. Usted solo busque a Dios en verdad y con todo su corazón. Entréguese a Dios, espíritu, alma y cuerpo. Haga su voluntad, sométase a Él, sujétese a Él, entréguese a Él. Deje que realmente Dios lo dirija, lo ilumine, lo inspire, lo alumbre, lo lleve, lo use, lo cambie, lo transforme, lo liberte, lo perfeccione. Bueno, déjese la mano de Dios completamente, espíritu, alma y cuerpo, y entonces usted estará siendo real y verdadera iglesia de Jesucristo. Y contra usted el enemigo no podrá. Pero si usted quiere hacer su santa voluntad, si usted quiere hacer lo que cree, lo que le parece y hasta lo que le conviene, el enemigo viene con fuerte río y lo va a arrastrar, lo va a confundir, lo va a engañar, lo va a hasta abrazar y posiblemente hasta lo vaya a ser su aliado, su aliada. Dios tenga misericordia de nosotros. El Señor reprenda al enemigo y el Señor a nosotros en su misericordia nos dé poder y autoridad contra él. Pero hay que buscarla en ayuno y oración, hermanos. En ayuno y oración. Es ahí donde doblegamos nuestra vida, nuestra carne, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Y es ahí donde nos llenamos del poder del Espíritu Santo. Es ahí donde nos llenamos de la presencia de Dios. Claro, cuando nosotros nos llegamos a Dios de verdad, una forma de demostrar que nos estamos llegando a Dios es porque cada día nos apartamos más y más de todo mal. Y cada día vivimos una vida más limpia, pura y santa y agradable delante de Dios. Y cada día nos parecemos más a Dios. Y la gente ya no nos va a ver a nosotros, sino va a ver a Dios en nosotros. Porque la gloria de Dios se reflejará en nosotros. Dios mismo se reflejará en nosotros. Cuando alguien se mete con Dios, esto pasa, esto sucede. Y esto es lo que debe pasar en nosotros.
Esto debe suceder a nosotros, que ya no nos vean a nosotros y que ya no veremos nosotros, sino que vean a Dios en nosotros y perciban a Dios obrando en nosotros a través de nosotros. Y así la gloria, tanto ellos como nosotros, se la demos a Dios que se la merece. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga y les guarde. Les dejo con este mensaje. Quien realmente le está dando batalla al enemigo es la verdadera iglesia de Jesucristo. No cualquier iglesia. No todas las iglesias. No todas las llamadas iglesias. No, hermanos. La única que le está dando batalla al enemigo es la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Y usted, de cuáles es? Pregúnteselo a Dios. No se conteste usted a sí mismo, porque usted se va a denominar verdadera iglesia. Usted se va a autodenominar verdadera iglesia. ¿Qué es lo que le interesa que la gente conozca? ¿A su iglesia? Se va a acabar decepcionando a la gente, porque la iglesia aún es imperfecta. Cualquier iglesia es imperfecta aún todavía. Se está perfeccionando, pero cualquier iglesia es imperfecta por mucho que esté procurando la perfección. Si usted está procurando que la gente conozca su iglesia, por eso la gente está muy decepcionada de nosotros, la iglesia. Si usted está procurando que la gente conozca su denominación, por eso la gente está defraudada y decepcionada, porque la denominación es muy imperfecta. Toda denominación es imperfecta. Y toda denominación puede decepcionar y defraudar a cualquiera. Si usted está muy interesado de que conozcan su religión porque cree que esa es la verdadera, la religión nos salva, con todo el respeto de cada una de ellas. Ninguna religión salva. El que salva es Jesucristo. Ninguna religión es el fundamento. El fundamento es Jesucristo. Ninguna denominación salva, con todo el respeto de ellas. El que salva es Jesucristo. Ninguna denominación es el fundamento verdadero. El fundamento es Jesucristo. Ninguna iglesia es el fundamento. El fundamento es Jesucristo. Hay una iglesia verdadera, pero su fundamento es Jesucristo. Y quien da testimonio de esa iglesia verdadera no es usted y no soy yo. Es el mismo Jesucristo, que es el fundamento de esa iglesia. Y esto es lo que vale. Que Jesucristo, que Él mismo sea el que dé testimonio de que si usted es o no es parte de la iglesia verdadera. Y lo que vale es lo que Jesucristo diga acerca de mí, si soy verdaderamente parte de la iglesia verdadera o no. Es lo que vale. Asegurémonos de fundamentarnos en Jesucristo, de cimentarnos en Jesucristo, para que podamos estar realmente llenos de ese poder, de esa unción de Dios, de ese peso de Dios, para que no seamos arrastrados por el mal, por el enemigo. Que su corriente terrible, maligna, viene muy fuerte contra la iglesia verdadera, pero también por ahí viene fuerte para contra esas iglesias que se llaman verdaderas, que pudieran no ser verdaderas. Y cuando venga la corriente fuerte del enemigo contra la iglesia, es ahí donde se va a declarar y va a quedar claro quién es quién. Ahí es donde va a quedar claro quién es la verdadera iglesia de Jesucristo. Quien quede en pie ante todos los embates del enemigo, quien quede en pie ante todo el engaño, mentira y confusión de Satanás, quien quede en pie ante las fuerzas del mal, estos serán la verdadera iglesia de Jesucristo,
que quedará declarada ante Dios, ante la gente y ante el mismo diablo, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia verdadera de Jesucristo. Hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Les dejo con este mensaje, que espero que les sea de mucha, grande y abundante bendición. Y usted que está orando y ayunando, sígalo haciendo. No se desanime, no se me desanime, no se me desaliente. Ore más todavía, ayune más todavía, ciméntese más en Dios todavía. Dios tiene mucho por hacer en usted a través de usted. Y Dios quiere usarlo a usted y a mí. Dios nos quiere usar para frenar el mal que está, parece que imperando en el mundo entero. Porque hay algo que detiene al mal. Y no es un humano. No es un simple ser humano quien detiene al mal. No. Pareciera que son los humanos, pero no son los humanos. Quien detiene el mal, quien refrena el mal, es Dios, por su poder en nosotros, sus hijos. No nos confundamos. No nos la creamos que nosotros somos la gran cosa. No. Nosotros no podemos refrenar el mal por nuestra cuenta. Nosotros no podemos estorbar el mal por nuestra cuenta. El único que puede detener el mal es Dios. Y lo único que puede pasar con usted y conmigo es que usted y yo le demos lugar a Dios en nuestro corazón, para que a través de nosotros Dios detenga el mal, por el poder de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Y se cumpla lo que dice la palabra del Señor. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6. Dice: y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Mire, quien impide y estorba al enemigo de las almas es el Espíritu Santo. Quien lo refrena al enemigo es el Espíritu Santo. A veces se dice que es la iglesia. Y parece lógico. Pero no es cualquier iglesia. Es la iglesia verdadera de Jesucristo, llena del poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Porque no había humanos, porque no había gente, porque no había personas, porque no había almas. Entonces el Espíritu de Dios estaba acá en la tierra, pero se movía sobre la haz de las aguas. Ahí se movía a Dios, ahí se movía el poder de Dios sobre la haz de las aguas, en las aguas. Pero ahora ya hay humanos. Y aunque no todos le dan lugar a Dios, pero hay un remanente. Hay una manada pequeña que le ha dado oportunidad en el corazón, en su corazón, al Espíritu Santo para que obre y opere y se mueva en ellos, en ellas. Y creo que usted y yo somos uno de ellos. Por eso a veces se llega a decir que es la iglesia la que está refrenando el mal. Y sí, parece lógico. Pero realmente quien refrena al mal es Dios, por su Espíritu Santo, morando en nuestros corazones. En el principio, el Espíritu se movía sobre las de las aguas. Pero ahora se mueve el Espíritu Santo en nosotros, los que le hemos dado lugar en nuestro corazón. Mire qué bendición, mire qué privilegio. Usted puede ser usado para refrenar el mal. Usted puede ser usada para refrenar el mal. Llevando una vida íntima con Dios, de oración, usted se está llenando del poder del Espíritu Santo y usted será un instrumento para refrenar el mal, para refrenar el pecado.
para refrenar la maldad, para refrenar la violencia, para refrenar hasta el mismo diablo en el nombre de Jesucristo. Pero si usted no se llena de Dios, usted puede hasta aliarse con el mal. Y en vez de estar contra el mal, usted puede acabar siendo del mal. Pero usted tiene oportunidad de hoy reflexionar, de hoy recapacitar y de hoy buscar a Dios en verdad y de verdad y llenarse del poder del Espíritu Santo. Y hoy usted puede unirse a ese remanente que pelea las batallas de Dios. Usted hoy todavía puede unirse al ejército de Jesucristo. Usted hoy todavía puede unirse a los guerreros de Dios. ¿Quiénes son los guerreros de Dios? ¿Que hacen muchas obras buenas? No. Es bueno hacer obras buenas. Y hay que seguirlas haciendo. Pero los verdaderos guerreros de Dios son aquellos que diariamente están en profunda oración, reforzándola con mucho ayuno, humillación y quebranto delante de Dios. Estos son los guerreros de Dios. Estas son las guerreras de Dios. Estos son los soldados de Jesucristo que pelean las batallas de Dios y que le están dando batalla al enemigo y al mal que impera en este mundo. ¿No querrá usted ser uno de ellos, una de ellas, que esté del lado de Dios, con Dios y lleno de Dios para refrenar al enemigo y el mal que está metiendo en el mundo? ¿O acaso usted quiere ser un aliado del enemigo? ¿Acaso usted quiere ser usado por el enemigo? Mejor métase con Dios. Dele lugar a Dios en su corazón, en su vida. Y hágase un instrumento de Dios para que Dios obre y opere en su vida a través de su vida. Bien y bendición. Y usted sea un instrumento para refrenar el mal. Y para refrenar hasta el mismo diablo. Porque en usted se mueva fuerte y poderosamente el poder del Espíritu Santo. Porque usted es un hombre de oración. Usted es una mujer de oración. Usted es un hombre y una mujer de ayuno y oración. Un hombre y una mujer vestidos y revestidos del poder del Espíritu Santo. De los cuales, cuando el enemigo venga contra usted y contra mí, no pueda contra nosotros, porque se encuentre que estamos llenos del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga y les guarde con ustedes. Si Dios presta la vida, nos vemos en otra ocasión. Si no, nos vemos en el cielo, pero preparémonos. Y debiéramos ya estar bien preparados porque Cristo viene y puede venir en cualquier momento. Dios les bendiga y les guarde hasta la próxima, si Dios nos lo concede. Amén.